Comenzamos en 3, 2, 1. Sean cordialmente bienvenidos. Estimados miembros del jurado, estimado tutor, mi nombre es Anaela Díaz y el de mi compañera Elena Oscategui, estudiantes de quinto año de Derecho en la Universidad Valle del Monboy. En esta ocasión les presentaremos nuestro trabajo especial de grado, denominado Ética Médica, Principios e Implicaciones Legales en el Ejercicio Profesional. Caso Estado Trujillo, para optar por el título de abogado de la República de Venezuela. En primer lugar, es menester puntualizar que el presente trabajo especial de grado se estructuró en 5 capítulos. En primera instancia, capítulo 1, el planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, análisis de resultados. Y por último, el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. En virtud de la cual, el objetivo fue el estudio y el análisis exhaustivo de la ética médica en el Estado Trujillo. Específicamente, los principios e implicaciones legales en el ejercicio profesional. Ahora bien, capítulo 1, el planteamiento del problema. Este trabajo se desarrolló tomando como eslabón fundamental el postulado de la ética, o también llamada filosofía jurídica. Proviene del griego ethos, que simboliza carácter o comportamiento, funcionando como guía en cada proceder del ser humano, en aras del bien común. En relación con lo antes expuesto, la filosofía jurídica es fundamental en la práctica profesional, siendo esta disciplina auxiliar del derecho y de todas las profesiones, refiriéndonos concretamente en el área de la salud, como lo es la medicina, constituyendo un pilar fundamental, ya que orienta al médico en sus actuaciones de manera responsable, honesta y justa, para lograr idóneamente el servicio al ser humano respecto a su salud y a su vida, cumpliendo con los principios establecidos en el juramento hipocrático, realizado por el padre de la medicina, Hipócrates. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha evidenciado que la ética médica se ha encontrado vulnerada e ignorada en el ejercicio profesional de la salud. Es decir, el personal médico ha realizado distintos actos lamentables afectando negativamente al ser humano, como la mala praxis, negligencia, falta de confidencialidad, siendo estas actuaciones las más comunes y relevantes, eludiendo los principios y normas éticas, incluso las implicaciones legales que dichas actuaciones pueden generar. En consecuencia, es imprescindible mencionar el gran problema de esta investigación, el cual es: ¿qué importancia tiene la ética médica en Trujillo como principios e implicaciones legales en el ejercicio profesional? En virtud se desprenden los objetivos de esta investigación. El objetivo general es analizar la ética médica en Trujillo como principios e implicaciones legales en el ejercicio profesional. Por otro lado, los objetivos específicos que se definen. Número 1, describir el valor de la ética que poseen los médicos en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones. Número 2, conocer las implicaciones legales que se tienen de este valor en el ejercicio de la medicina. Y número 3, contrastar los niveles de percepción y de conocimiento del ordenamiento jurídico que poseen los médicos del Estado Trujillo. Ahora bien, en el capítulo 2, en este orden de ideas, nuestra investigación posee antecedentes nacionales e internacionales. Los más resaltantes son: entre los nacionales, Araujo en el 2020, en un artículo, puntualizó cuando la responsabilidad profesional del médico puede constituirse en un delito como parte de la Lex Artis. Nuevamente, este mismo autor en el 2021 puntualizó en un artículo las implicaciones médico-legales dentro de los preceptos deontológicos y jurídicos durante la residencia médica y posgrado en Venezuela. Asimismo, D'Amico y otros autores en el 2020 puntualizan en un artículo todos aquellos conocimientos y la percepción de la eutanasia en estudiantes y profesionales de la medicina. Se tomaron dichos antecedentes ya que estudiaron la misma variable en este estudio, por medio de una metodología cuantitativa a través de entrevistas y encuestas, canalizando el marco jurídico venezolano que regula la responsabilidad profesional del médico, ya que está sujeta a un conjunto de principios y normas jurídicas que contemplan disposiciones ético-morales. Efectivamente, estas circunstancias pueden implicar sanciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, cuando se verifiquen 3 elementos: una conducta determinada, por doble culpa, un daño y una relación causal entre ambos. Se hace énfasis en el artículo 11 del Código de Deontología Médica, que establece que el acto médico
médico debe realizarse en condiciones óptimas, con respeto a la dignidad humana, a la relación del médico y el paciente y a la responsabilidad individual, como también al secreto profesional. Se resalta la importancia de la ética como fundamento de todo médico, desde tiempos remotos como el inicio de la medicina racional, hace 400 años antes de Cristo, con el juramento hipocrático. Sin embargo, los antecedentes destacan que un estudio realizado en Venezuela, el 97% de los médicos residentes no recibieron formación sobre la responsabilidad deontológica y legal profesional, generando falta de formación y una deficiencia significativa que merece atención, ya que puede aumentar el riesgo de que los médicos incurran en errores que tengan consecuencias legales. Por tanto, se destaca la relevancia de la formación continua de los médicos en relación con la legislación y la ética médica. Por ende, se puede inferir de lo antes mencionado que la responsabilidad profesional del médico es un tema complejo que involucra aspectos éticos, legales y prácticos. Seguidamente, en este marco se ha dado respuesta a los siguientes objetivos claves, así como ¿cuál es el valor de la ética médica? Haciéndonos esta pregunta, claramente es un pilar fundamental para el ejercicio profesional del médico. Es la base que orienta al médico en su accionar y le permite tomar decisiones correctas y justas para realizar sus funciones. Se basa en una pluralidad de principios, como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Estos principios guían al médico en su relación con el paciente y le ayudan a garantizar una atención médica de calidad. Específicamente, el principio de beneficencia hace referencia que el médico siempre debe actuar en pro y en beneficio del paciente, respetando sus derechos y su dignidad. El principio de autonomía hace referencia que el médico debe respetar las decisiones del paciente, aún así cuando él no esté de acuerdo, siempre y cuando el paciente esté en condiciones mentales para hacerlo. El principio de justicia hace referencia que el médico debe proporcionar la atención médica necesaria a todos los pacientes independientemente de su condición, sea social o económica. Esto quiere decir incluso las personas que no pueden pagarla. Por otro lado, se deben seguir dichos principios para no incurrir en irreparables actuaciones devastadoras como por ejemplo la mala praxis, que la misma se define como la responsabilidad que conllevan acciones profesionales que pueden ser consideradas como descuidos. En este contexto se define la negligencia médica como cualquier acción que realice el médico de manera perjudicial y que cause un daño a un paciente determinado. La mala praxis se puede originar a partir de una variedad de errores, por ejemplo, la imprudencia, negligencia, incumplimiento de normas, impericia. Ahora bien, en cuanto al segundo objetivo, basado en conocer las implicaciones legales de la ética en la medicina, cabe resaltar que existen diversas leyes y regulaciones que rigen el comportamiento, como también los tipos de responsabilidades de los profesionales de la salud. Por tanto, las implicaciones legales de la ética en el ejercicio de la medicina en Venezuela se encuentran reguladas por la Constitución Nacional, el Código Penal y los instrumentos legales de la salud, como el Código de Deontología Médica, la Ley de Ejercicio de la Medicina y, por último, la Ley Orgánica de la Salud, que establece todos aquellos derechos de los pacientes, de los médicos, como también el procedimiento disciplinario, las sanciones, infracciones, deberes y obligaciones. Las implicaciones legales de la ética médica en el ejercicio de la medicina en Venezuela se pueden dividir en tres categorías. Sanciones disciplinarias. Ahora bien, los médicos que incumplan los principios éticos establecidos en la Ley de Ejercicio de la Medicina y el Código de Deontología Médica pueden ser sancionados con la exclusión, privación de derechos y privilegios en el ámbito profesional. Y las mismas serán determinadas por los tribunales disciplinarios de los colegios de médicos y otras asociaciones médico-gremiales. Y respecto a la apelación, será por el Tribunal Disciplinario de la Federación Médica. Por otro lado, nos encontramos con las sanciones administrativas. Esto puede recaer en la suspensión por 2 años del ejercicio profesional, multa de 13 a 66 unidades tributarias. De esta manera se ratifica la facultad del Ministerio del Poder Popular con competencia en asuntos de salud de imponer dichas sanciones administrativas, conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Ejercicio de la Medicina.
Tomando en cuenta esto, las sanciones disciplinarias y administrativas se aplicarán sin menoscabo de la responsabilidad civil o penal que pueda surgir como consecuencia de las acciones u omisiones, imprudencia o negligencia que pueda tener un médico determinado en su ejercicio profesional. Además, en cuanto a la actuación de los tribunales disciplinarios en caso de infracciones a la ley y violaciones a la ética profesional, el artículo 113 de la Ley de Ejercicio para la Medicina establece que estos tribunales deben llevar a cabo todas aquellas investigaciones para poder determinar la culpabilidad del acusado. Si se descubren indicios de responsabilidad penal, el caso se remitirá a las autoridades competentes. En este sentido, nos encontramos con las sanciones penales. El caso de la responsabilidad penal, el médico puede ser procesado por un delito, como falsificación, complicidad, incumplimiento de medidas, aprovechamiento económico y el ejercicio ilegal de la medicina. Luego de esta línea de investigación, se destaca que la Constitución Nacional consagra en su artículo 84 el derecho a la salud y a la vida como un derecho social fundamental. Se evidencia de manera inequívoca la similitud entre los instrumentos legales de salud y la Constitución Nacional, pues son un reflejo del compromiso del Estado venezolano con la promoción y protección del derecho a la salud. En este mismo orden, el objetivo número 3 fue basado en el nivel de percepción y conocimiento del ordenamiento jurídico de los médicos trujillanos. En este punto, resalta que los médicos están conscientes de las normas éticas y legales que rigen su profesión, lo cual es positivo. Sin embargo, también se verifica que los médicos no poseen un conocimiento amplio acerca de las implicaciones legales de sus acciones desfavorables en el ejercicio de su profesión. Esto es un problema, ya que los médicos pueden ser responsables legalmente de sus acciones, incluso si estas son realizadas con buenas intenciones. Por ello, surge la relevancia entre la ley y la aplicación de la medicina, puesto que es un tema complejo que requiere una visión integral y multidisciplinaria. He aquí donde el ámbito jurídico se vuelve un eslabón fundamental, ya que las normas establecen las pautas necesarias para el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad, con el objetivo de garantizar una convivencia pacífica, justa, bajo el orden social. Es por ello que los instrumentos jurídicos de la salud establecen las normas que guían el proceder del personal médico en su labor, basado en el respeto a la vida, el cuidado de los pacientes, el respeto por la dignidad humana, en la relación médico-paciente, la responsabilidad individual y la confidencialidad profesional. Respecto al capítulo 3, se colocó en evidencia la metodología empleada en este estudio. El tipo de investigación que se empleó es aplicada, con un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo, puesto que el objetivo fue obtener un conocimiento profundo sobre las actitudes y procesos predominantes en la ética médica y las implicaciones legales en el ejercicio profesional médico del Estado Trujillo, aunado a la posición del gremio frente a este postulado, a través de la recopilación de información basada en un minucioso escrutinio estadístico. El diseño de investigación fue la investigación de campo, puesto que este conlleva la adquisición de datos de manera directa, lo que nos permitió facilitar una comprensión más profunda de los parámetros éticos que están en juego. Ahora bien, la población objeto de este estudio está compuesta por los médicos de diversas especialidades que ejercen en el Estado Trujillo, dado que la ética médica es un postulado que le atañe al gremio médico en su generalidad. Ya que nuestro trabajo implica trabajo de campo, se utilizó un muestreo aleatorio no probabilístico para seleccionar a los médicos que participarán en nuestro estudio, es decir, participaron en nuestro estudio. Y fue un total de 20 médicos que estuvieron dispuestos a compartir su perspectiva sobre este tópico. Todo ello a través del instrumento principal denominado encuesta, que se administró en forma de cuestionario por medio de una plataforma denominada Google Forms, donde las preguntas fueron de manera cerrada relacionadas con las cuestiones éticas, sus desafíos comunes y conocimiento de las implicaciones legales, para así poder obtener la validez crucial que amerita el presente trabajo de investigación, donde se evidencie que efectivamente los datos recopilados son de idoneidad para el presente propósito, bajo los principios de transparencia, celeridad y justicia. Ahora bien, respecto al procedimiento de investigación,
El procedimiento que se llevó a cabo fue partiendo de una elección del tema de estudio, la determinación del gran problema, por consiguiente la búsqueda de información documental, definiendo la variable y efectuar la operación de la variable con dimensiones y sus respectivos indicadores. Con respecto a la variable independiente es la ética médica, desde su génesis hasta su aplicación, en el gremio de los médicos y profesionales en el Estado Trujillo. Y las variables independientes corresponden el valor de la ética médica en el cumplimiento de sus funciones y las implicaciones legales en el ejercicio de la medicina. Luego se estableció los objetivos de esta investigación con la realización de un análisis documental. Posteriormente se ubicó el enfoque metodológico y el diseño de los instrumentos de recolección de datos y su respectiva validez, consultando a expertos para poder aplicarlos de manera correcta. Posteriormente, el análisis de datos de los resultados obtenidos y, por último, el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones para llegar a un efectivo resultado. Ahora bien, con respecto al capítulo 4 del presente trabajo especial de grado, vamos a puntualizar el análisis de los resultados. La primera pregunta, especialidad médica, 40% medicina general, 15% ginecología y obstetricia, 15% cirugía, 5% anestesiología, 5% epidemiología, 5% médico cirujano, 5% otorrinolaringólogo, 5% pediatría y 5% el residente de MGI. De esta forma se evidencia en la gráfica la diversa distribución de las especialidades médicas que fueron susceptibles al presente trabajo de investigación. La segunda pregunta. En mi práctica médica considero que la ética es totalmente importante. 80% totalmente de acuerdo, 15% de acuerdo y 5% totalmente en desacuerdo. De esta manera se puede palpar que la mayoría de las personas encuestadas comparten el mismo punto de vista. No obstante, existe una minoría que está en desacuerdo. Tercera pregunta. ¿La ética es esencial para tomar decisiones médicas adecuadas? 75% totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo, 5% totalmente en desacuerdo. Lo cual alude de que existe una convicción generalizada de que la ética es un componente crítico para la toma de decisiones médicas adecuadas, a pesar del 5% que conforma una minoría de la muestra. Ok, cuarta pregunta. Frecuentemente me encuentro con dilemas éticos en mi trabajo como médico. Acá se puede canalizar que el 20% está totalmente de acuerdo porque se encuentra susceptible a estas disyuntivas con regularidad. Un 50% de acuerdo y un 10% de voces que discrepan de la opinión mayoritaria y un 20% que no está de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, una opinión un poco ambigua porque puede ser sometida a varias interpretaciones. Quinta pregunta. ¿Los dilemas éticos son una parte rara de mi práctica ética? 35% en desacuerdo, 30% de acuerdo, 15% totalmente de acuerdo, 10% totalmente en desacuerdo y 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, el 35% que está en desacuerdo alude a que sucede usualmente en la práctica médica y el 30% hace mención que rara vez sucede en la práctica médica. Sexta pregunta. Conozco muy bien las leyes y regulaciones médicas vigentes en el Estado Trujillo. 30% en desacuerdo, 25% de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% totalmente de acuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. Acá podemos notar una pluralidad de opiniones neutrales o indecisas, es decir, no hay una posición clara sobre el tema. Séptima pregunta. A pesar de no ser experto, tengo cierto conocimiento de las leyes y regulaciones médicas vigentes en el Estado Trujillo. 60% de acuerdo, 15% en desacuerdo, 10% ni de acuerdo ni el desacuerdo, 10% totalmente de acuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. La categoría de acuerdo es dominante y la de desacuerdo es minoría, lo cual refleja un alto apoyo en el tema. Octava pregunta. Estoy al tanto de casos de colegas médicos que enfrentaron consecuencias legales debido a su práctica médica en Trujillo. 50% totalmente de acuerdo, 35% de acuerdo, 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5% en desacuerdo. Y por último, un 5% totalmente en desacuerdo.
La presente puntualiza un número sustancial de personas que están de acuerdo, mientras que la de desacuerdo es menos, más la opinión neutral o indecisa que se evidenció. Novena pregunta. Considero importante que se respete la transparencia y el debido proceso en los casos legales que involucran a los médicos en Trujillo. 70% totalmente de acuerdo, 25% de acuerdo y 5% en desacuerdo. Se evidencia la preponderancia en la categoría de totalmente de acuerdo. La mayoría de los encuestados respaldan de manera sólida la transparencia en el debido proceso. Décima pregunta. Percibo que el sistema legal es favorable para la práctica médica en Trujillo. 25% de acuerdo, 25% en desacuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15% totalmente de acuerdo y 15% totalmente en desacuerdo. Se puede palpar que hay respuestas equitativas con respecto al 25% que piensa que el sistema legal es favorable y el 25% sostiene que no. Undécima pregunta. Creo que se deben hacer reformas para el ejercicio de la práctica médica. 60% totalmente de acuerdo, 35% de acuerdo y 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es un total sí, de estar de acuerdo a que se deben realizar ciertas reformas en el ejercicio de la práctica médica. Duodécima pregunta. He tenido que tomar decisiones éticas que podrían tener implicaciones legales en mi práctica médica. 40% de acuerdo, 30% totalmente de acuerdo, 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5% totalmente en desacuerdo. Décima tercera pregunta. ¿Puedo manejar el estrés relacionado con la toma de decisiones éticas que podrían tener consecuencias legales? 60% de acuerdo, 20% en desacuerdo y 20% totalmente de acuerdo. Se evidencia que se arraiga a que sí se puede manejar el estrés que trae consigo la toma de decisiones éticas que podrían tener consecuencias legales. Décima cuarta pregunta. Durante mi carrera profesional recibí formación específica en la ética médica. 45% de acuerdo, 35% totalmente de acuerdo, 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5% en desacuerdo y por último 5% totalmente en desacuerdo. El conjunto de resultados apunta a un alto grado del tema evaluado, ¿ok? En virtud de que la mayoría recibió formación sobre la ética médica. Décimo quinta pregunta. ¿Es necesario actualizar los conocimientos de la ética médica considerando los avances deontológicos y en la bioética? 70% totalmente de acuerdo, 25% de acuerdo y 5% en desacuerdo. Indudablemente es la mayoría que sostiene que es pertinente actualizar dichos conocimientos. Décima sexta pregunta. En mi opinión, el principal desafío ético que enfrentan los médicos en el estado de Trujillo en la actualidad es la presión económica e institucional. 60% totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Décima séptima pregunta. ¿El entorno para el ejercicio profesional de la medicina en el estado de Trujillo es favorable para un desempeño apegado a la ética? 45% en desacuerdo, 30% totalmente de acuerdo, 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. Y por último, 5% de acuerdo. Con respecto al capítulo 5, denominado Conclusiones y Recomendaciones, es propicio mencionar que tras haber realizado un análisis meramente exhaustivo sobre el problema de investigación planteado por mi compañera y mi persona, se pudo evidenciar que los objetivos planteados han sido cumplidos de manera satisfactoria, ya que se concluyó que en el desenvolvimiento de la investigación se logró indagar con profundidad la ética médica en el estado de Trujillo, resaltando los principios o preceptos fundamentales y las implicaciones legales que rodean el ejercicio profesional de los médicos en el estado de Trujillo, puntualizando que los mismos son susceptibles a desafíos éticos por razones institucionales, siendo un área que atañe atención en el estado de Trujillo. En cuanto a los objetivos específicos, se pudo describir el alto valor que los médicos otorgan a la ética en el desempeño de sus funciones, lo que evidencia un compromiso ético sólido por parte de la comunidad médica del estado de Trujillo. Además, se logró una comprensión de las implicaciones legales relacionadas con este valor ético en la práctica médica, lo que destaca la importancia de actuar con responsabilidad y ética en el ejercicio de la medicina. Cabe mencionar que los médicos están conscientes de las normas éticas y legales que rigen su profesión, porque se evidenció que los médicos han recibido formación en ética y bioética por parte de su educación. No obstante, el personal médico
a pesar de que tuvo cierta instrucción en su formación profesional, no posee el suficiente conocimiento amplio acerca de las implicaciones legales que trae consigo su actuar, sus actuaciones desfavorables en el ejercicio de su profesión, originando lo que es un contraste o una discrepancia en los niveles de percepción y conocimiento del ordenamiento jurídico entre los médicos trujillanos, lo que proporciona información pertinente sobre las áreas en las que se debe fortalecer la educación a nivel de pregrado y posgrado de manera exhaustiva, debido a que la instrucción en la formación del médico es deficiente, ya que las materias relativas son proporcionadas de manera superficial y no como amerita su relevancia. Sin lugar a dudas, la ética médica es considerada esencial en la práctica médica en el Estado de Trujillo y se reconoce que está interconectada con implicaciones legales. Sin embargo, se perciben desafíos éticos como la inobservancia de normas por parte del gremio médico, la presión económica e institucional, falta de comunicación de dicho gremio con el sistema legal, que es totalmente dificultoso. Con respecto a dicha presión económica e institucional, atañe a que los médicos lamentablemente son susceptibles a circunstancias desfavorables que les impide desenvolverse con mayor idoneidad a la hora de la realización de su labor. Por este motivo se produce un entorno desfavorable desde una perspectiva ética. Ahora bien, la formación continua en la ética médica y la mejora del entorno para el ejercicio ético de la medicina son áreas que merecen atención en el Estado de Trujillo. De esta manera existe un fuerte consenso en la importancia de respetar la transparencia, el debido proceso, las normas éticas en casos legales que involucran a los médicos, lo que subraya lo que es una preocupación por la equidad y la justicia en el sistema legal. En este orden de ideas es fundamental recordar que el derecho a la vida es una garantía inviolable, respaldada tanto por nuestra Constitución, por instrumentos legales de salud y tratados internacionales, siendo este el bien jurídico protegido más importante. Sin embargo, la impunidad en casos de mala praxis médica es un problema significativo que es evidente y la escasa actuación legal señala una ausencia del Estado de Derecho. Evidentemente se observa una preocupante falta de autoridad en el sistema, ya que la inobservancia de principios éticos y legales por parte de algunos médicos pone en riesgo la vida y salud de los ciudadanos. Por tanto, se deduce de manera imperante que merece una atención, como también una supervisión especial y exhaustiva con represalias. Teniendo en cuenta esto, se evidencia una alta variabilidad en el conocimiento de las leyes y regulaciones médicas vigentes en el Estado de Trujillo. Algunos médicos están confiados en su conocimiento, mientras que otros se consideran menos informados. Se considera necesario actualizar sus conocimientos en ética médica, especialmente en los que respecta a los avances deontológicos, en bioética y la actualización de las normas en su área. Esto destaca la percepción generalizada de que la ética médica, la medicina y el derecho son disciplinas cambiantes en constante evolución y que por ende se consideró pertinente la realización de una serie de recomendaciones. A la Federación de Colegios de Médicos de Venezuela, a Fundasalud Trujillo, a Corposalud Trujillo, a la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes Extensión Valera, a la Universidad de Ciencias de la Salud, a los hospitales con convenios con la Universidad Nacional y Experimental Rómulo Gallegos y la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y al Consejo Nacional de Universidades, que en líneas generales promuevan programas de formación continua sobre la ética médica, alianzas y colaboraciones entre las instituciones académicas y los hospitales para el fomento de la conciencia ética, aunado lo que es la transparencia y el respeto al debido proceso en casos legales que involucran a los médicos, lamentablemente, para así garantizar los fines del Estado contemplados en nuestra Carta Magna. Asimismo, la realización de cursos, talleres y asesoramientos que ejemplifiquen las situaciones éticas complejas que pueden surgir en el área laboral, que pueden ser sobrevenidas, es decir, en las instituciones de salud bajo su jurisdicción, asociado a desarrollar políticas y protocolos éticos para todo el personal de salud para asegurar lo que es el cumplimiento de estándares éticos elevados, recordando de esta forma que la responsabilidad penal es la consecuencia del daño causado, mientras que la responsabilidad ética busca evitar la repercusión en todas sus índoles a través de la excelencia en el acto médico. Muchas gracias. Gracias por su atención.